educación como el Ministerio de la Mujer. Entonces, las tres carteras, porque así lo estiman conveniente, suscriben un convenio interinstitucional y deciden contratar ese bien que ha sido pasible de organización, de estandarización, si cabe el término, de forma conjunta. Entonces, van a realizar todo un solo proceso de selección a través de la entidad que ellos decidan, ¿sí? Que va a ser la encargada de llevar a cabo ese proceso de selección. Que puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Educación, al ser el ministerio que cuenta con más actas de creación, por ejemplo. Pero ya va a surgir, ese detalle va a surgir ya de el acuerdo que obviamente al que arriben las tres entidades que están suscribiendo esta compra cooperativa, están decidiendo esta compra cooperativa facultativa. Entonces, siempre, por ejemplo, será la educación quien va a llevar a cabo esa compra cooperativa, ¿correcto? Esta, a su vez, designa un comité especial, elabora bases, lleva a cabo el proceso de selección. Una vez que se consiente la buena del proceso, ¿sí? Pues en ese momento se remite a cada entidad que formó parte de esta compra cooperativa facultativa una copia jerarquizada del expediente de contratación con la finalidad de que cada entidad suscriba un contrato independiente. Es decir, podemos hablar de un solo proveedor, pero este proveedor, si bien siendo participó en un solo proceso de selección, con la necesidad de tres entidades estaban involucradas en ese único proceso, pues una vez que el proceso culminó, este proveedor va a suscribir no un contrato, sino tres. Compra cooperativa facultativa. La obligatoria, cuando es el PREP, no es el que todos lo saben, ¿sí? Que cautela toda la información sea educación, MIDIS y mujer está comprando bienes casi iguales, que bien pueden ser homogenizados y están pagando precios distintos. No. A través del Decreto Supremo, votando para ese efecto con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, van a disponer que obligatoriamente contraten estas tres entidades en forma conjunta. Y ya no va a ser necesario un convenio interinstitucional o que ellos decidan qué entidad va a ser encargada. Ya no. A través de ese decreto supremo, el va a decir, ok, contraten obligatoriamente en forma conjunta. ¿Quién va a encargarse de llevar a cabo el proceso de selección? Va a ser OCE. Debiera ser la Central de Compras Públicas, denominada Perú Compras, que ya ha sido creada, pero todavía no ha sido implementada. En tanto no se implemente, es OCE. Es OCE el que obviamente solicitando, requiriendo que las entidades remitan determinada información y que a su vez designen a un coordinador, es el que va a llevar a cabo el proceso de selección. Y a su vez, una vez que culmine va a remitir copia del expediente a las tres entidades para que suscriban obligatoriamente el contrato. Sí, esa es la segunda modalidad. Y la última es una modalidad que ha sido recientemente incorporada. Se modificó el artículo 85 del reglamento que regula esta compra cooperativa como modalidad de selección e incluyó la posibilidad que un sector que tenga a su cargo el diseño de alguna política pública pueda también, ¿sí?, solicitar que parte de su sector de determinadas entidades contraten en forma conjunta. A su vez, por ejemplo, si el sector es el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social respecto a diversos programas no sociales que tiene a su cargo, pues este sector tendrá también la posibilidad de disponer a través del Decreto Supremo del propio MIDIS que determinados programas que al ser unidades ejecutoras al interior de la entidad, que cuentan con autonomía administrativa, económica y presupuestal, ¿sí?, contraten en forma conjunta determinados bienes o servicios que también a su vez son pasibles de ser homogenizados. Esa es la condición, que los bienes o servicios sean pasibles de ser estandarizados y homogenizados. ¿Correcto? Bien, con relación a la subasta inversa, decíamos que era la modalidad especial a través de la cual las entidades contrataban que bienes o servicios comunes. ¿Cuáles son los bienes o servicios comunes? Muy bien, los que están incluidos en un listado de bienes y servicios comunes. ¿Y cuáles son? Son aquellos primero donde existe más de un proveedor que comercializa, buenas noches, que comercializa esos bienes o servicios. Segundo, que son bienes o servicios que cuentan con patrones de calidad estándares o muy similares entre sí. Y lo tercero, que respecto de esos bienes o servicios, OCE, a través de la subdirección de subasta inversa, ha elaborado una ficha técnica con todas las características en cuanto a calidad. Y esa ficha técnica ha sido aprobada. Y una vez que esa ficha técnica fue aprobada, se incluyó en este listado de bienes y servicios comunes.
Ejemplo de este tipo de bienes: medicinas, combustibles, materiales de construcción, ¿sí? Son estos bienes, y el servicio que tenemos en la actualidad es el servicio del SOA, ¿no? Contribución de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. Es el único servicio que es denominado común y por ende se encuentra en ese listado. ¿Eso qué cosa implica? ¿Qué significa? Que cuando ya uno de estos bienes comunes que los transa, los vende, los comercializa más de un proveedor en el mercado, ¿sí? Y que todas sus características visibles en una ficha técnica y por ende pasado en este listado, si corresponde a la necesidad de una entidad, si la entidad necesita comprar medicamentos, necesita comprar materiales de construcción, requiere comprar combustibles y también seguros obligatorios por accidentes de tránsito. En principio, si su necesidad se encuentra incluida en esa ficha técnica y por ende está en ese listado, tiene la obligación de entidad de contratar a través de la modalidad de subasta inversa. ¿Correcto? A ver, dice de canto, floro, como me dice. ¿Qué de bueno tiene la modalidad de subasta inversa? Tiene una condición, una característica muy importante. ¿Saben cuál es? Que no importa la calidad, es decir, ya me digo, esta técnica que faltó de evaluación, que traigo acá, porque mi documento que, ¿no? Que hazme valer mi experiencia y darme el puntaje, ya no, nada, ya me faltó la evaluación, solamente ¿qué va a prevalecer? El precio. El que ofrece menos precio en un procedimiento muy especial que incluye una puja de precios por datos verbales, que inclusive se puede realizar también de forma electrónica, pues es el que va a colaborar el proceso. Y que lo económico, perdón, lo técnico ya no tiene ningún tipo de asidero, no va a ser evaluado, ya no, porque todas las condiciones técnicas, las características, fueron ya incluidas en una ficha técnica. ¿Sí? Y en consecuencia, a ver, desde un momento, yo tengo que creer que ese proveedor, una vez que lo seleccione por su bajo costo, va a entregar un bien o va a prestar un servicio cumpliendo con las condiciones que están en la ficha técnica. Así es un requisito, hay una presunción legal que se aplica de cumplimiento respecto de estos bienes o servicios que se encuentran en ese listado. Es decir, la presunción es que todo proveedor que participa en un proceso bajo una modalidad de subasta inversa, que se entiende, la presunción que se aplica es que el producto que va a ofertar este proveedor cumple con todas las condiciones de calidad que se encuentran en la ficha técnica y que ya ha aprobado OCE. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar un poquito del procedimiento. A ver, este es un procedimiento, este es el esquema que grafica el procedimiento, las etapas de un proceso de selección presencial bajo la modalidad de subasta inversa. ¿Correcto? Porque también tenemos una subasta inversa electrónica. Entonces, como ustedes pueden apreciar, si en un proceso denominado clásico, si la convocatoria la hacemos el día de hoy, hoy estamos el lunes 8, ¿verdad? De julio, pues el registro de participantes en la primera etapa fase inicia el día de mañana, ¿no es cierto? Esa es la regla. Después de la etapa de registro de participantes, ¿qué etapa continúa? La de formulación de consultas, ¿no es cierto? Precisiones, periodo de relación. Luego, ¿qué etapa la que sigue? La resolución de las mismas. El comité especial debe absolver esas consultas, es un periodo de aclaración. Necesito disipar esas pequeñas dudas que haya surgido. De ahí viene otra etapa más. ¿Cuál es? Formulación de observación, que son los cuestionamientos de que algún extremo de las bases transgrede e incumple la normativa. Y después, ¿qué otra cosa viene? ¿Qué etapa? La de absolución de las observaciones. El comité debe, a través de un pliego absolutorio, debe señalar si acoge, es decir, acepta esas observaciones o no. Y después de esta absolución de observaciones, todavía la norma le ha planteado una posibilidad más al proveedor de decir, la norma le dice eso, a ver, proveedor, si tu observación no ha sido aceptada por el comité especial y tú consideras que esa observación y efecto está acorde a la normativa, te doy un chance. Si el comité me dice que no, yo te doy 3 días hábiles después que el comité publicó su pliego absolutorio de observaciones para que tú solicites que esa observación no acogida se eleve a mí, a OCE, para que yo emita un pronunciamiento sobre la nuevamente vas a tener que pagar su casa. ¿Sí? Pues imagínense, o sea, después de la solución de observaciones todavía cabe la posibilidad que aquel participante cuya observación no fue aceptada haya pedido que esta observación se eleve al pronunciamiento de OCE
y en consecuencia estamos ante el contexto que como mínimo ese proceso va a suspenderse por 10 días hábiles. Digo como mínimo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, OCE tiene 10 días hábiles para emitir pronunciamiento, este plazo se computa desde el momento que OCE cuenta con toda la documentación requerida. Bien. Una vez que se ha emitido el pronunciamiento, en el caso que se hayan elaborado estas observaciones, o en caso, por ejemplo, no se haya solicitado ninguna elevación de observaciones, viene la siguiente etapa, que es la de integración de bases. ¿Qué significa? Que las bases que yo registré al momento de la convocatoria, ahora, en la etapa de integración, se va a integrar, ¿no es cierto? Es decir, se le va a incorporar a esa versión inicial toda la resolución de consultas y el acogimiento no de observaciones, y si se hubiera emitido un pronunciamiento por parte de OCE, también se van a tener obligatoriamente que implementar aquellas recomendaciones que OCE, ¿cierto?, en cumplimiento de esa función de supervisar el estricto cumplimiento de la normativa, haya efectuado a través de dicho pronunciamiento. Esa es la etapa de integración de bases. ¿Viene una etapa adicional? Por supuesto que sí, la etapa de presentación de una propuesta técnica y económica. Y luego, ¿qué etapa viene? La de evaluación, calificación. Primero es evaluación y calificación de dichas propuestas, y por último viene la etapa de la buena pro. Y todavía viene una etapa más. Después que se tocó la buena pro, ¿cuál es el estadio último para poder decir que ya firmo contrato? ¿Cuál será? El consentimiento, ¿no es cierto? El consentimiento de la buena pro, que va a darse en forma automática ahora por parte del sistema, transcurridos 5 días hábiles, si hablamos de una publicación directa o una menor cuantía, y después de 8 días hábiles estamos en una licitación o concurso. Pero también, ¿qué pasa antes del consentimiento? Obviamente, los días entre la aplicación de la buena pro y el consentimiento son atribuibles, es decir, se otorga ¿para qué? ¿Para qué? Para que el consorcio no pueda apelar, es decir, puede el consorcio todavía apelar del consentimiento. Y si apela, vamos a tener todavía más días. ¿Eso por qué? Porque si el proceso es una menor cuantía o una adjudicación selectiva, pues quien va a resolver la propia entidad y tiene 12 días hábiles, ¿no es cierto?, contados desde la presentación del recurso de apelación. Pero si es el Tribunal de Contrataciones quien va a resolver, porque el proceso de selección es una adjudicación directa pública, licitación o concurso, ya hablando de más días. El tribunal, en efecto, no tiene un plazo establecido, vale decir, el tribunal dice, muy bien, en el momento que yo declaro que mi expediente se encuentra expedito para ser resuelto, recién voy a contar con 5 días hábiles para emitir una resolución. Obviamente, previo a esa resolución de expedito, va a tener que realizar indagaciones previas, de repente va a tener también que escuchar, es decir, va a tener que cumplir con el derecho de uso de la palabra que tienen las partes, entre otros, se establece el procedimiento normal. Imagínense cuántas etapas. ¿Y qué pasa con la subasta inversa? Ahí ya no hay tema de que integración de base, que la presentación, que ya no. Es tan célebre este procedimiento que dice, muy bien, si las condiciones ya las incluyó una ficha técnica, correcto, ya las aprobé, y por tanto ese mismo servicio ya se incluyó. Buenas noches, en este listado de bienes y servicios comunes, ya lo técnico, el tema de la calidad, la dirección ya no es mi tema, solamente precio. ¿Qué hago para eso? Mi proceso de subasta inversa se va a tener solamente 3 etapas. Convocatoria, la realizo el día de hoy, ya convoco, creo en mi ficha, la ficha de ese proceso que se hace. El día de mañana inicia el registro de participantes, ¿sí? Y si hablamos de una publicación directa, como mínimo después de 5 días hábiles, va a ser el único acto público donde se va a fusionar la presentación de propuestas, la puja de precios y el otorgamiento de la buena pro. Y si hablamos de una licitación o concurso, entre la convocatoria y este acto único que se realiza en forma pública, si es que hablamos de una subasta inversa presencial, como en este caso, van a tener que mediar como mínimo 8 días hábiles. ¿Sí? Entonces, sumamente serio. Dice, ¿las apelaciones se pueden apelar? A ver, en la subasta inversa presencial, si se culmina el acto público, ¿sí?, con el otorgamiento de la buena pro, y ninguna de las partes ha dicho, a ver, yo no se me reservo mi derecho de la realidad, ¿sí? Ninguna de las partes menciona absolutamente nada y se culmina la sesión, culminando obviamente la redacción del acta respectiva, pues ese día también se consiente dicha buena pro.
Ya no cabe ningún recurso impugnativo respecto a esa decisión. En la subasta inversa electrónica sí, justamente por su naturaleza, porque no se realiza en forma pues personal, sino a través de decisión. Pero eso es algo que lo vamos a ver en unos momentos. ¿Sí? Entonces es un procedimiento sumamente célebre, que solamente se caracteriza porque el aspecto determinante para escoger al proveedor que nos va a abastecer el servicio no va a ser el precio. Solamente el precio. Obviamente obras no, porque no se encuentra en este listado, solamente bienes y servicios. Bien. ¿Y por qué dice abajo que para lograr macro el comité debe verificar que por lo menos existan dos propuestas válidas? ¿Por qué será necesario? En un proceso clásico, si un postor presenta su propuesta, yo a ese único postor le puedo dar la macro, por supuesto que sí. ¿Y por qué es una inversa no? Porque eso requiere que como mínimo existan dos propuestas o dos postores que hayan presentado sus propuestas, entiéndase su oferta económica dentro de los límites, de modo que sea válida. ¿Por qué? Muy bien por el precio, porque muy bien, porque es una puja de precio. Entonces yo, si solamente hay una propuesta, no es posible que pueda haber esta, no se pueda dar esta misma mecánica. Por ello es que en la modalidad de subasta inversa se requiere como mínimo la presentación de dos propuestas, como mínimo. Bien, a ver, límites de valor referencial. Al igual que ocurre en bienes y servicios en general, ¿correcto? ¿Sí? La subasta inversa, la oferta económica puede como máximo ser hasta el 100% de valor referencial, ni un céntimo más. Si es, obviamente, si por un error, obviamente, el postor realiza una oferta económica superior al valor referencial, su propuesta económica va a ser descalificada. Y lo mismo ocurre en un proceso clásico, ¿verdad? ¿Sí? Si hablamos de bienes y servicios, la oferta máxima que puede realizar el postor es del 100% de valor referencial. Cosa que no ocurre en el caso de obras. Es el único supuesto en el cual, ¿no? que ha mantenido la normativa, el proveedor puede ofertar hasta el 10% más del valor que es el único. En el caso de consultorías, por ejemplo, si bien hay un límite inferior, este es del 90%, el monto máximo ofertar también va a ser del 100% del valor referencial. Y en el caso de la subasta inversa de igual forma. Yo les comenté en ese momento que en un proceso clásico, donde sí se tenía que evaluar características, ¿correcto? Había factores de evaluación y todo ello, el postor presentaba dos propuestas, su propuesta técnica y su propuesta económica, ¿cierto? Pues en subasta inversa, como ya las condiciones están contenidas en una ficha técnica y en consecuencia se aplica la presunción de que ese proveedor, de ser adjudicado en un proceso bajo esta modalidad, va a cumplir con dichas condiciones, no hablamos de una propuesta técnica, sino de un sobre de habilitación. ¿Y este sobre de habilitación qué documento va a tener que contener? Copia de la constancia de servicio de la ONP, ¿correcto? El documento registral que acredite que la persona que está participando del acto público tiene representatividad respecto a esa persona jurídica, en el caso no fuera, si es una persona natural, obviamente ella es la que puede estar presente. Si fuera un tercero, ajeno al representante legal o a la persona natural con negocio que tiene la calidad de postor, pues este tiene que presentar, además del documento registral o además de un documento autoritativo, tiene que presentar una carta de autorización donde no solamente se va a facultar a que se puede presentar en el acto público, sino que en el caso de la modalidad de subasta inversa, como hablamos de una puja de precios, este documento tiene taxativamente que indicar, un momentito, a ver, yo soy representante legal de esta empresa, correcto, pero obviamente no puedo estar presente en el acto público, yo autorizo a Juan Pérez para que esté presente, correcto, muy bien. Pero no solamente eso, sino como va a estar presente en el acto público de un proceso sujeto a la modalidad de subasta inversa, yo lo faculto a él ¿para qué? Para efectuar lances, ¿no es cierto? Como ofertas, porque esa es la mecánica de este procedimiento. ¿Qué más? Para que participe de la puja de precios, ¿sí? Y no solamente ello, sino para que realice todo acto inherente a la modalidad de subasta inversa. Y esa precisión es un requisito indispensable
para que pueda validarse, acreditarse a un postor en el ámbito público. ¿Correcto? En un proceso de selección clásico basta con que se diga este documento, a ver, no es de carta de autorización. Yo hice la sala de representante legal de la empresa tal, obviamente se apunta el documento representante que evidencia que lo soy, autorizo a Juan Pérez con DNI tal para participar en el público de la institución pública tal, punto, ya está. Pero su base inversa no, además de ello, se tiene que precisar de que le facultas, lo autorizas expresamente a que realice las verbales, participe en la lista de precios, que en buena cuenta pueda asumir, pueda realizar todos los actos inherentes a esta modalidad. ¿Sí? Bien. No hay monto mínimo en cuanto a la oferta. Por ejemplo, si el valor referencial fuera 100.000 nuevos soles y un postor con la finalidad de que, bueno, se inicie la prueba con su oferta, correcto, y que él vaya a ganar, por ejemplo, oferta 30.000 soles, es un ejemplo bastante drástico, ¿no? Se le podría calificar porque su oferta de repente es muy temeraria, ¿no? Y demasiado diferente, muy por debajo del valor referencial, no existe monto mínimo. Y este aspecto también se considera un proceso clásico. Bien, requisitos de un proveedor que participa en esta modalidad de subasta inversa. Entiéndase, para que se inscriba y se registre como participante, hemos señalado que en este proceso sujetos a esta modalidad de subasta inversa, solamente tenemos 3 etapas, ¿no? La convocatoria que va a ser hoy día, el registro de participantes que inicia el día de mañana, y la tercera etapa es un único acto público, donde se va a presentar propuesta económica y sobre habilitación, se va a realizar el periodo de puja y se va a otorgar la buena. Pues si se culminada el acta en ese acto público, nadie deja constancia de su intención de apelar, pues decimos que ese mismo día también se consiente la misma. Bien, ¿qué requisitos debe cumplir un proveedor si quiere participar en una subasta inversa? Pues el requisito legal que todo proveedor debe cumplir. ¿Cuál es? Que se encuentre registrado en el RNP, ¿no? Registro Nacional de Proveedores, el requisito básico. Bien, como les comentaba, la inscripción va a iniciar un día al día siguiente de efectuada la convocatoria y se va a extender esta inscripción, este registro como participante hasta un día antes del acto público. Hemos señalado, en el caso de un proceso clásico, por ejemplo, a ver, vamos a hacer de cuenta, en el caso, por ejemplo, de una menor cuantía, ¿sí? En un proceso clásico, desde la convocatoria y la presentación de propuestas debe venir como mínimo 2 días antes, ¿no es cierto? Proceso clásico. En una presentación directa, entre la convocatoria y la presentación debe venir como mínimo 12 días antes. Pero en esos 12 días antes, ¿qué debe haber? Etapa de formulación de consultas y observaciones, ¿qué más? Etapa de resolución de consultas y observaciones, ¿qué más? Integración de bases. O sea, todo ello tiene que darse dentro de este mínimo que la norma ha establecido. Y en el caso de una licitación o concurso son 22 días hábiles, pero ahí hablamos de etapas diferenciadas. O sea, en realidad los tiempos son bastante cortos. Pero en una subasta inversa, la norma también ha dicho, a ver, un momentito, la subasta inversa, si bien no hay consultas, observaciones, integración, nada de ello, pues sí, se tiene que dar un plazo prudencial entre la convocatoria y la presentación de propuestas, vale decir, entre el único acto público. En el caso de una comunicación directa, como mínimo debe mediar 5 días hábiles. Y en el caso de una licitación o concurso, debe mediar como mínimo 8 días hábiles. Y Sera, ¿por qué no me hablas de la menor cuantía por su monto? Por su monto, lo derivado. Porque en una menor cuantía por su monto es facultativa la utilización de esta modalidad. Entiéndase. Si, por ejemplo, yo entidad requiero contratar materiales de construcción por un monto de 30.000 nuevos soles. 30.000 nuevos soles, ¿a qué tipo de proceso corresponde? AMC, ¿es cierto? Muy bien. Pues en este contexto, a pesar que materiales de construcción que yo quiero contratar está en su base inversa, ¿por qué? Porque ese material cuenta con ficha técnica y es incluido en el listado de bienes comunes. ¿Sí? Yo tendría en principio la obligación de contratar aplicando esa modalidad, ese es el presupuesto de la Junta General, pues como lo que yo requiero contratar no supera el importe de una menor cuantía, la norma dice ahorita es facultativo. Si gustas, lo haces a través de su base inversa, pero en ese caso tendría que ser electrónica para hacerlo más serio. Y si no, evitas esa modalidad y utilizas un proceso de selección clásico. Es
meramente es facultativo, es el único supuesto en el cual la norma establece la potestad de que la entidad se ponga entre la organización de la modalidad o realizar un proceso clásico. Bien, si el proceso está bajo la cobertura de algún tratado o acuerdo internacional, ya no se utiliza, es decir, no se tiene que aplicar este plazo mínimo de 5 días hábiles u 8, sino que ya se extiende a 22 días hábiles. ¿Y eso por qué? Porque obviamente ha sido uno de los aspectos considerados en los tratados que ha suscrito el Perú de que la normativa especial peruana va a permitir, va a dar más tiempo ¿para qué? Para que de repente aquellos proveedores extranjeros puedan acá realizar su inscripción ante la RMP, porque se puedan designar una filial acá en el Estado peruano para que puedan participar en ese proceso de selección. Porque recuerden ustedes que los proveedores extranjeros necesariamente tienen que estar inscritos en el RMP si es que van a participar en un proceso de selección. Ese es el motivo por el cual solamente en ese caso de bienes y servicios que se encuentren bajo los alcances de un tratado o acuerdo internacional, el plazo se extienda y se establezca que entre la convocatoria y la presentación debe mediar como mínimo 22 días hábiles. ¿Correcto? Solamente en ese caso. Bien, como les comentaba hace un momento, el proceso de selección es obligatorio. ¿En qué sentido es obligatorio? Creo que está mal redactado. El uso de la modalidad de más inversa es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo debo contratar, necesito comprar como entidad medicamentos, medicinas, y toda la medicina que requiero tiene su ficha técnica y consecuencia está dentro de la lista de bienes comunes, y obviamente eso implica que debo utilizar la modalidad de subasta inversa. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, sabemos que en el caso de menores cuantías, es decir, de necesidades que correspondan por su monto a menores cuantías, la norma establece la potestad de que se utilice o no. Pero en el caso ya que sea a partir de 40.000 soles, es decir, que ya corresponde a una publicación directa selectiva, ya existe la obligación. La entidad no puede abstraerse de la misma y decir, lo más ventajoso aquí me resulta realizar un proceso de selección clásico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque su más inversa nadie se presenta, pues cosa que ocurre, por ejemplo, en los combustibles. Cuando hay alzas y bajas, ¿sí? Los posores no se presentan cuando a veces cuando está sujeto a modalidades más inversa. Y tenemos, buenas noches, tenemos una primera declaratoria desierta, luego tenemos una menor cuantía derivada que también es declarada desierta, y en ese contexto surge la pregunta, ¿qué hago si esta modalidad no me resulta? Porque no se presenta. No les conviene a los proveedores, simplemente nadie se presenta y tengo desiertos y estoy desabastecido. ¿Qué hacer? Pues en ese contexto, o se te dice, muy bien, si tú puedes sustentar documentalmente, ¿no es cierto? Hay formatos de informe para ese efecto, informes técnicos, puedes justificar que resulta más idóneo en términos de calidad, en términos económicos, el realizar un proceso de selección clásico que uno, bajo la modalidad de subasta inversa, muy bien, envíame toda esa información y la voy a evaluar, y yo tengo que, luego del análisis que realice, autorizar expresamente a esa entidad para que pueda abstraerse de la obligación de utilizar la modalidad. Si OCE no autoriza a esa entidad, pues esta, así tenga 5 desiertos, pues va a tener que seguir utilizando la modalidad. ¿Sí? Muy bien. En el caso de la menor cuantía les comentaba, en el caso de la menor cuantía sigue siendo facultativo. En caso de la entidad opte por utilizar la modalidad de subasta inversa, pues esta no va a ser presencial, sino va a ser electrónica. ¿Y esto por qué será onerosa la subasta inversa? En realidad, en cuanto a tiempo, nos evita bastante días, es sumamente severo. Pero en cuanto a la cantidad de horas que debe ser un notario público presente en el acto, se habría que dilatar, ¿no? Justamente traía un caso trágico para más o menos hacer una pequeña tarea, pero seguimos todavía con el tema formal. Hace un momento me referí que esta modalidad tiene 3 etapas: convocatoria, registro y un acto público único, donde se va a presentar propuestas, va a realizarse la puja, correcto, de precios, y por último se va a otorgar la buena. Tiene que haber un notario público. ¿Cuáles son las reglas para la utilización o la presencia obligatoria de un notario y cuándo procede la presencia?
obviamente facultativa de un juez de paz ante la falencia o la ausencia de un notario. La regla es un notario público, ¿no es cierto? Y donde no hay notario juez de paz. Pero eso no es un problema. Notario público que se ha presentado. ¿Cuál es el problema? La imposibilidad que tienen ahorita los jueces de paz de participar. ¿Eso por qué? Porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha reglamentado las actuaciones que realizan los jueces de paz. Entonces, no es ya que un juez de paz pueda participar en todo aquello que, no todos aquellos actos que requieran pues esa formalidad para obtener su legalidad, en forma pues de discrecional, que tenga un albedrío con relación a ello, no. Ahora el Consejo Ejecutivo ha dicho muy bien, acá está el reglamento. ¿Qué creen? Dentro del reglamento no se ha incluido la participación de esos jueces en actos públicos derivados de sus elecciones. Entonces tenemos un problema, porque tenemos una norma especial que nos dice, donde no exista notario público, ¿no es cierto? Tiene que realizarse el acto público, perdón, con la presencia de un juez de paz. No solamente eso, sino que después de la modificación que se realizó en la norma, se posibilitó en aquellos lugares obviamente donde existiera solamente 2 o 3 notarios, que si por ejemplo en mi jurisdicción solamente hay 3 notarios, porque es así, ¿no? Fuera de Lima y Callao, obviamente. En distritos alejados, ni siquiera en provincias del distrito. Entonces tengo 3 notarios. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, fijo que mi acto público va a ser el día, es un ejemplo, 15 de julio, y obviamente le escribo un correo electrónico, le envío una comunicación formal, esto que le digo, señálenme su disponibilidad para participar y los costos por hora o fracción, ¿correcto? ¿Y qué sucede? Los notario me dice, ¿sabes qué? No, estoy de vacaciones pero es en agosto. El notario me dice, uy, qué pena, justo el 15 tengo ocupado mi agenda. ¿Sí? Y el tercer notario ni me contesta. Pues en ese contexto, con la modificación que se hizo al reglamento vigente a partir del 20 de septiembre, lo que podía hacer la entidad era justificar, decir, ok, en mi jurisdicción hay 3 notarios, y los 3 primeros están de vacaciones, de licencia, el segundo tiene ya ocupado el día 15, y el tercero no me contestó a pesar que le he requerido la información sobre su disponibilidad y sobre su horario por la. En consecuencia, como a pesar de haber yo intentado contar con uno de esos notarios, no es posible porque tiene disponibilidad o están de licencia o lo que fuere, pues voy a realizar mi acto público a través de un juez de paz. ¿Y por qué se permitió esa modificación que se realizó? Porque las entidades fuera de Lima, provincia, de distritos alejados, tenían que postergar sucesivamente sus actos públicos. Ok, no puede ser 15, ¿cuándo puede el notario? Porque es el 28, de repente el 27, a mí me llamas a que no voy a poder, porque tengo tal o cual actuación que realizar, pues tendría que postergarse y postergarse. Justamente por ello que se varió, se modificó la norma y se permitió que ante la acreditación de la imposibilidad de los notarios, pues se llamara al juez de paz y con ellos se podía realizar el acto público. Pues ahora tenemos un gran problema. Hay un conflicto, porque o sea, también un comunicado que ha sido publicado en la página web, hoy estamos el lunes, ha sido publicado el día jueves. Correcto, ya señaló. A ver, ante esta imposibilidad, porque hemos tomado conocimiento de que el reglamento para la actuación de jueces de paz no permite la presencia de uno en un acto público derivado de su selección, y obviamente el juez de paz que asista a un acto público, ¿qué está haciendo? Derivado de su selección, ¿qué está haciendo? Está pues incumpliendo su propio reglamento, entonces aquí no puede. Entonces se ha dicho un momentito, yo no voy a variar la norma, ya está. ¿Correcto? Y lo que sí voy a decir, bueno, en otras palabras, señalar el comunicado es que esta imposibilidad que el reglamento emitido por el Poder Judicial que impide que participen estos funcionarios en estos actos públicos, está generando y va a generar un trastorno de abastecimiento para las entidades, ¿correcto? Sobre todo en aquellos lugares donde hay poquísimos notarios públicos. Y bueno, sí, en realidad es un problema que no sabemos cómo va a poner, quién va a dar su brazo a torcer. Si va a ser el MEF, de repente modificando nuevamente el reglamento de la ley de contrataciones, o va a ser el Poder Judicial quien modifique el reglamento de los jueces de paz y permita la posibilidad de que estos participen en esos actos públicos. Vamos a ver. Bien. ¿Qué más? Bien. Para realizar una subasta inversa, un acto público de subasta inversa, presencial, se requiere un ambiente como este, por ejemplo. ¿Sí? Un ambiente donde tengamos una pizarra, en este caso pues un ecran, no sé, hay más tecnología,
Y bueno, la formalidad requiere que además de estar presente el notario público y los miembros del comité especial, porque tiene que haber un comité especial necesariamente, veedor de la Corte Constitucional tiene que haber, si se le ha invitado y está en buena hora, si no está, se postula el acto público, no, es cierto, su presencia o no, o mejor dicho, su no presencia no invalida el desarrollo, la realización del acto público. Bien, entonces, la formalidad señala que el acto público inicia haciendo una introducción respecto a cuál es la modalidad, ¿no es cierto?, en qué consiste, qué comprende, cuáles son las reglas básicas que son las que les he referido hace un momento, y luego se les permite, muy bien, postores, ¿tienen alguna pregunta, ¿no es cierto?, de repente algún extremo de la base que no estén claras, alguna consulta respecto a cómo se va a desarrollar el acto público, y el comité está en la obligación de absolver esas consultas, ¿sí? Y me preguntaron también, ¿qué pasa si un postor hace un cuestionamiento, una observación respecto a las características técnicas? ¿Se suspende el acto público o no? Un momentito, ¿tienes algún tipo de cuestionamiento respecto a la característica? Pelea con OCE, porque OCE es el que ha aprobado la ficha técnica. En consecuencia, el tema de calidad, de condición de características, es mi tema, eso ya está bien implementado. Yo solamente estoy aquí conduciendo ese proceso de selección y tiene una etapa única que está vinculada a una puja de precios. ¿Correcto? A una puja de precios. Bien. ¿Qué más? Les comenté hace un momento que no hay propuesta técnica, sino un sobre de habilitación. Y ese sobre de habilitación debe contener la copia de la constancia de la RMP, ¿es cierto?, las declaraciones juradas, que establece el artículo 42 del reglamento. Asimismo, debe contener el documento autoritativo para que un tercero, el representante legal o la propia persona natural que está participando en el proceso, esté presente del acto público, pero la particularidad es que ese documento escrito, ¿qué cosa debe especificar? Que se autoriza a esa persona, ¿para qué? Para realizar lances de precios, participar en el periodo de puja y en buena cuenta realizar todo acto inherente a esta modalidad de subasta inversa. ¿Correcto? Y la otra propuesta, después de sobre de habilitación, o el otro sobre, es contiene la oferta económica, que ya sabemos, su límite máximo es el 100% de valor referencial. ¿Y existe un límite inferior o mínimo? Bien. ¿Cómo se clasifican las propuestas? El monto más bajo es el 10%. Acá tenemos los cuadritos. Vamos a hacerlo con los cuadritos. Por ejemplo, ¿sí? En el caso planteado, el valor referencial es 100, ¿correcto? 100.000 nuevos soles. Bien, ahora, las empresas que se han registrado como participantes en consecuencia, están presentes en el acto público, son el SOL, la NUNA, B, muy bien. Montos ofertados, 98, 93, 96, 90, 115, 100. Para comenzar, sabemos que el valor referencial es 100. Aquí vamos a descalificar así de saque nomás, a Saturno, ¿no es cierto? Porque así es, completamente desubicado. Su parte económica supera ampliamente el 100%, en consecuencia, no es posible su participación. Entonces se le va a descalificar y se le va a invitar cortésmente que abandone la sala, ¿no? Si es que lo quiere, porque finalmente es un acto público de quedarse para chismosear bien. Bien, entonces, ¿qué nos dice la normativa? Del precio más bajo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál es el precio más bajo ofertado? De Júpiter, ¿no? 90. Entonces, al precio de Júpiter se le va a agregar el 10%, que sería 99, ¿es cierto? Entonces, 99 va a ser el monto tope que va a indicarnos que postores van a poder seguir, van a poder continuar la carrera, es decir, van a poder participar en el periodo de puja, de sus lances de precio. Entonces, muy bien, entonces 90 más 9, que es el 10% del monto más bajo, 99. Entonces, ¿va a pasar el sol? Sí, va a pasar el sol, ¿es cierto? Porque es menos de 99. ¿Va a pasar la luna? También, menos también, Júpiter es menos precio y Saturno. Bueno, Saturno ya no detectará. ¿Y la estrella? No, es cierto, pero dice tú me has dicho que sigue ese valor referencial y la estrella está haciendo su propuesta por siempre, ¿no? ¿Por qué no va a pasar al periodo de puja? Porque es la regla de la subasta inversa, que del monto más bajo, más el 10% de ese monto más bajo va a ser el tope, ¿correcto? Para que pueda pasar a la siguiente etapa. En consecuencia, como este tope es 99,
y la estrella está faltando C, pues no podrá pasar. ¿Correcto? Bien. Bueno, lo segundo que ven ahí es un tratamiento atendiendo a el monto de las ofertas, ¿no? Júpiter es el que menos ofertado, pues en primer lugar, y Saturno, que ya fue espectorado, está en último lugar. Ahora vamos a ver acá. El primer filtro es el que les comentaba, ¿sí? Ninguna oferta puede superar el monto mínimo ofertado más el 10% de este monto mínimo. Consecuencia 99. Júpiter está en primer lugar, correcto, Saturno ya lo sacamos, y la estrella tampoco podrá pasar porque supera los 99, ¿no? Bien. El sobre dice devuelve al postor. ¿Qué pasa cuando se le devuelve su propuesta económica? O en general, cuando se le devuelven las propuestas a un postor, estamos en acto público y dice que, por tal, su propuesta técnica no es su clásico. Su propuesta técnica no contiene los mismos con los requerimientos técnicos mínimos, por eso no contiene las declaraciones vinculadas obligatorias, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de subasta inversa, su propuesta económica supera el 100% de valor referencial. ¿Qué se hace? Se devuelve en acto público. ¿No? Por favor, procede a recoger su propuesta. ¿Qué pasa si acepta? Si acepta la devolución, ¿qué pierde en ese momento? Se le pone ese estilo. Ya, ok, muy bien, pero pierde qué condición. Su condición de postor, ya me postor. Inclusive en un proceso clásico, correcto, donde voy a tener completo mis 5 días u 8 días hábiles para evaluar, revisar el expediente, revisar la propuesta de quien ganó, etcétera, para ver si apelo o no. Si yo en el acto público acepté la devolución, recogí, tomé entre mis manos mi propuesta técnica y económica, en ese momento planifica la ley de consecuencias, no tengo ya derecho a qué? A apelar. ¿Sí? Bien. Segundo filtro. Como les comentaba hace un momento, hay que en el periodo de puja las ofertas que no sean el monto más bajo más el 10% de la misma, ¿no? Bien, entonces el segundo filtro ya sabemos está en carrera Júpiter, la Luna, Venus, el Sol, pero mi amigo de la estrella no va a poder pasar, porque su monto supera los 99. Bien, ahora vamos aquí. Tenemos a Júpiter, la Luna, Venus y el Sol, ¿correcto? La oferta inicial es 90, 93, 96, 98, ¿correcto? En el lance 1, que viene a ser la puja 1, ¿correcto? ¿Sí? Pues Júpiter dice, ok, de 90 yo lanzo mi precio a 89, ¿sí? En el caso de la Luna dice, ok, hay, como ustedes mencionó hace un momento, existe un desistimiento explícito y un implícito. ¿Y cuál es? A ver. En el caso que yo simplemente diga, me retiro, me voy, ya no participo, ¿correcto? Sí, hablamos de un desistimiento explícito. Pero también podría ser que simplemente cuando se le pide la oferta digo paso, ¿no? No, simplemente paso, no digo nada, paso y ya está. Y hablamos de desistimiento implícito, ¿correcto? No, el efecto es el mismo, pero bueno. Entonces, la Luna no realizó ninguna oferta. Venus ofertó 87, que hasta el momento es el monto más bajo. Y por último, el Sol ofertó a un precio aún más bajo, 86. ¿Es necesario ir a un nuevo lance, a una puja 2? Sí. Muy bien, en este caso usted decía, no, ya. 89 ya era pues, un precio que por lo menos generaba un margen de utilidad, menos de eso ya es pan por pan, como dicen. En consecuencia ya no participa. ¿Sí? En el caso de la Luna ya desde la puja anterior tampoco efectuó ningún lance y con relación a Venus tampoco. Solamente el Sol fue el que hizo un último lance ofertando 84. Pues el Sol, este último postor es el que va a ser el adjudicado por la Genero. Y miren cómo quedan al final los puntajes. En su base inversa solamente se califica la oferta económica. ¿Correcto? Es por ello que el cuadro que va a reflejar el orden de relación de quién ganó la buena pro va a tener que asignar, obviamente va a tener que evidenciar un puntaje económico que será dado a la oferta. ¿Tiene que haber orden de relación en el caso de las sumas inversas? Sí, ¿es cierto? Es decir, tiene que haber un acta que refleje que solo tuvo 100 puntos en su parte económica. Vamos a hacer cuenta, por ejemplo, que sí, sigo siguiendo el orden de relación. Júpiter obtuvo 98.82, luego sigue Venus con 96.55 y por último la Luna con 90.32. ¿Qué pasa si el Sol
no presenta los documentos necesarios para suscribir contrato, o, muy bien, el SOL ganó, ¿no es cierto? Pero cuando se revisa el sobre de habilitación, ¿correcto? Porque es a la inversa, no es que primero se haga el sobre de habilitación y después se haga la puja. Primero se hace la puja y después verifico. ¿Y qué pasa? Que uno con la sorpresa que nuestros amigos del SOL, ¿sí?, no han apuntado las declaraciones juradas obligatorias en su sobre de habilitación. En consecuencia, a pesar de haber ofertado el precio más bajo, no se le podrá adjudicar la buena pro, sino tendrá que adjudicarse la que quedó en segundo lugar, que tendría que ser nuestros amigos de la empresa pública. ¿Correcto? Ese es un contexto, obviamente, que no es muy recurrente, porque ya todos saben qué documentos tienen que estar en su sobre de habilitación. Pero buena cuenta, de acuerdo al caso planteado, pues quien gana la buena pro es la empresa El Sol. ¿Por qué? Porque ofertó el precio más bajo. Si se cierra, culmina ese acto público, ¿sí? Muy bien. Y ninguna de las empresas que obviamente no fueron favorecidas con la publicación de la buena pro manifiesta o solicita que se consigne en el acta su deseo de cuestionar, de apelar, de impugnar ese resultado, pues en ese momento no solamente no dice que se aprueba la buena pro, sino además que ésta se encuentra consentida. Y si solicita que expresamente se incluya, que se haga gozar en el acta su deseo de apelar, de impugnar o de todo caso se reserva expresamente el derecho de hacerlo, pues sí tendrá en ese contexto que esperarse 5 u 8 días hábiles para el consentimiento. ¿Sí? ¿Por qué es necesaria una segunda puja? Si ya la primera puja ya había uno que fue detenido en el fin. ¿Por qué? Porque sí que después de sacar el jugo. Es más, ¿sabes por qué termina en el segundo lance? Termina porque los demás no van. Porque si algunos más se hubiesen ofertado, exacto, justamente ese es el motivo por el cual una menor cantidad no es obligatoria tener su base inversa. ¿Por qué? ¿Cuánto creen ustedes más o menos que dura un acto público por su base inversa? Mínimo dura unas 3 horas. Y si hablamos de objeto de contratación de licitación pública, por ejemplo, de medicinas o de materia de construcción, donde hay bastantes proveedores, ¿correcto? Podemos hablar hasta de un día completo. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de dinero que se tiene que pagar al secretario público, que te cobra por hora, por fracción? ¿Por qué se llama en segundo lugar al que no tiene el puntaje mayor? Lo que pasa es que Porque el 87, el 87 tendría que ser un error, es un error. tiene razón, no, es un claro, es. A ver, vamos a evaluar. O sea, porque 87, no, pero no hay puntaje. Claro, podríamos decir eso en un proceso clásico, pero que se promedie, pero en el caso de las máximas solamente precio, es un error, tienes razón, es un error. El segundo lugar debió haber obtenido el 87, exactamente. 87 debió ser quien corrector debió haber estado consignado como el segundo lugar de clases. Es cierto. Ahora, en este ejemplo, el empresa El Sol que ya en la puja 1 tenía la oferta más baja y viendo que para la puja 2 todos sus antecesores dijeron que no iban, ¿podría haber optado por así en el 86 o está obligado a bajar? Está obligado. ¿A bajar? Está obligado. No, ok, tú dices, ok, en la puja 2, él no sabía, por Si ya ejemplo, sí está viendo que ya todos los anteriores no van y ya su propuesta en la puja 1 era la más baja, ¿podría haber optado por decir, me quedo en el 86? lo que pasa es que cuando él estuvo en la puja 1 no sabía si Júpiter con 89 y con 87 no iban a ofertar nada. El único que no había presentado su lance era la luz. Pero todos son simultáneos. ¿Perdón? Los lances se hacen simultáneamente. No, se hace por orden. A eso voy. Si ya estoy escuchando de los que para la puja 2, los que vienen a ser el interior, que no van, en la puja 2, ¿para qué ya bajo más? Si yo estoy en la puja 1 más Lo bajo. que pasa es que, lo que pasa es que ahí seguramente, lo que tiene que ofertar un orden, ¿correcto? Un orden. El que ofertó más bajo es el que tiene la primera opción para efectuar su lance. ¿No? Su lance, su oferta. Es lo que se va moviendo. En ese orden se va moviendo, exacto. Entonces, cada puja, ese orden
Gambler, exactamente, para justamente evitar lo que tú dices, oye, yo estoy expectativa, según eso, pues, veo, ¿no? Y ahora, tiene mucho sentido lo que tú señalas. Quisiera, les comento. A ver, cuando se apela, ¿puede el postor que gana la buena no apelar? ¿Qué creen ustedes? En estricto podría decir, oye, sí, está loco, no se le va a tutelar, se le hace un tiempo, pero podría apelar. Pero en materia de educación pública se señala que aquel postor que ganó no puede apelar. Y si apela, correcto, se va a tirar improcedente la apelación, correcto, y además, si es que ha presentado garantías, se le va a ejecutar. ¿Correcto? ¿Y por qué creen que se va a dar precisamente ese causante de improcedencia en la norma? Porque en el caso de subasta inversa, se dan casos en que aquella persona que se apersona al acto público no es el representante legal de una empresa o una persona natural con negocio que hace, ¿no? que está participando en el proceso, sino es un tercero, que a veces no tiene experiencia. Entonces, no se mide en cuanto al monto de las ofertas que haga y con la finalidad de ganar, a veces puede hacer ofertas que, bueno, pues ya no sean, ya no signifiquen pues, un negocio para esa empresa. Y se ha dado, por ejemplo, subasta inversa, se le apuntó la buena, por ejemplo, en este caso, a la empresa del Sol, y el presidente legal al día siguiente, la empresa del Sol, entonces ya saben que mira, Juan Pérez que autoricé para estar presente, ya se lo despedí, completamente inepto. En consecuencia, ¿saben qué? Yo te pido de la unidad de oficio, porque yo como 84 no gano absolutamente nada, está por debajo de mi costo y en consecuencia no es posible que se perfeccione el contrato. ¿Qué va a hacer la entidad? Le va a decir, un momento, me vas a perdonar, pero en la propuesta, en el sobre de habilitación, tú señalaste expresamente que facultabas a Juan Pérez no solamente para que se presente en acto público en tu nombre, o al nombre de tu representante, sino también para qué? Para que efectuara el análisis verbal de precios, participara de la puja, y en buena cuenta tiene que hacer todo lo inherente a la subasta inversa. Entonces, sí. Y en un grupo, sí, por ejemplo, unas 15 cosas para organizar en la práctica, para que entonces el último es el que toca buscar en primer lugar el siguiente rollo, pero en 15 personas alguien tendría que establecer una especie de orden. Lo que pasa es que por eso, muy bien, lo que pasa es que por eso es obligatorio que en un acto público exista como mínimo una pizarra, porque todo tiene que evidenciarse a través de cuadros. Es decir, ustedes van a ver al presidente del comité especial a uno de sus miembros estableciendo los enlaces. Muy bien, en el Villa del Sol, ¿cuánto? 98, muy bien, acá el Sol 98, el último, el precio más bajo, ¿cuál fue la primera puja? Ya, Júpiter, muy bien, entonces Júpiter comienza, es el la siguiente puja para ofertar, ¿no es cierto? Y en el siguiente ya va a ser el Sol, el que ofertó más bajo, porque va a ser el primero, entonces en la siguiente puja. Por eso es obligatorio contar como mínimo con una pizarra con tiza. Obviamente lo más idóneo es contar con este tipo de tecnología para que sea todo. ¿Cuánto te puede bajar ahí? Mínimo máximo, puede bajar un sol si quieres. Hasta un sol. ¿Sí? Les cuento que en la entidad donde laboré ocurrió una cosa muy, bueno, no extraña, sino que, bueno, se dio una situación muy especial con las más inmersas. ¿Qué pasaba? Fue el caso del papel. Se presentaron otras empresas que sabemos, son las empresas más grandes que venden papel, ¿cierto? La Papelera Nacional, Xerox, etc. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Porque luego se presentó un consorcio, ¿sí? Conformado por diversas personas jurídicas que en las subastas se lanzó con un precio recontra y los grandes pueden ser, ¿no? Después que será qué tipo de papel, porque obviamente, como les comentaba, no es que la entidad empiece a decir, oye, ¿por qué me vas a más? Mira, yo creo que tú me vas a tu papel no me va a cumplir con las características técnicas, no. Obviamente les comento hacer, este fue una experiencia de Estados Unidos donde no teníamos el pequeño marco de la oficina que se incluye ahora al papel de oficina. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que este consorcio ganó la buena acción en esa subasta inversa, ¿sí? A pesar de que los costos que había ofertado estaban muy por debajo, siquiera Papelera Nacional, claro, yo decía, oye, pues si yo soy el que vendo acá el papel, lo vendo, ¿cómo es que voy a ofertar menos de lo que son mis costos directos, no? Pero bueno, reglas, ¿no? La entidad no podía cuestionar el monto ofertado, ¿sí? Sino que tenía que aplicar la función legal
que una vez que ese postor estuviera en la obligación de presentar su producto, debiera cumplir con las características que estaban incluidas en la ficha técnica en ese entonces. Pues bien, así fue. El tema se tomó la buena prosa, se consintió, ¿y qué pasó? Se suscribió contrato inclusive, y el momento en que se estaba esperando la entidad que le trajeran el papel, nunca llegó. Nunca llegó, obviamente, pues no solamente se resolvió el contrato, se tomó por incumplimiento, se tomaron las acciones legales del regulador y obviamente se informó al tribunal para que sancionara con relación a esos consorciados, sino que la entidad finalmente se encontró desabastecida de ese bien que comprometía inclusive su operatividad, que generó obviamente un desabastecimiento inminente, una dotación directa. Pero es un ejemplo que les planteo porque en realidad no hay mínimo. Y muchas veces quienes participan son de los fabricantes y dicen, oye, pero ¿cómo es que el fondo tan no? Después no. Es algo que ya tenía en stock de hace muchos años, el papel debe estar amarillo, qué sé yo, pero no hay forma de frenar o limitar una oferta que sea pues una oferta con un precio demasiado bajo en relación al valor diferencial. Bien, pasamos al break y continuamos luego en el Vamos a